Exército brasileiro se movimenta para a fronteira da Venezuela. Há uma intervenção imediata que não pode ser esperada e o Brasil já está atuando. A intervenção da qual nós falamos sobre o Exército brasileiro com a Venezuela é de ajuda humanitária. Sabendo que todos temos hoje sentidas necessidades, que no tenemos hoy cómo resolver nuestro día a día, sabemos también que hay una población muy vulnerable a punto de morir en Venezuela, como los niños que hace un día perdieron la vida en Anzoátegui, por vómito y diarrea, por cierto. Se puede haber prevenido muy sencillamente. Llegaron deshidratados, desnutridos y no por este régimen que bloquea accesos. No pudimos salvar la vida a esos niños, como todos los días hoy pierden la vida niños en Venezuela. Como hoy hay sentenciado a muerte 300.000 venezolanos si no se atiende de inmediato la emergencia humanitaria compleja que hoy vive Venezuela. Así que le pido a todos los venezolanos, que son muchos, los que quieren lograr la fuerza necesaria y el poder para que cese la usurpación, para que cese el hambre, para que cese la miseria, para que ingrese la ayuda humanitaria, registrarse en www.voluntariosxvenezuela.com. Ahí estarán Miguel Pizarro, Roberto Patiño, que han estado trabajando muy duro, no solamente por organizar el voluntariado, sino también toda la operación, que es muy compleja, producto del deterioro de la infraestructura nacional, producto del deterioro de las vías de comunicación, producto del deterioro de la infraestructura de salud en Venezuela, que nunca se atendió, pero que hoy podemos salvar vidas en Venezuela. Así que los invito a participar en ese gran voluntariado para lograr que ingrese muy pronto la ayuda humanitaria. Saben que estamos ya en fase de acopio, ya vieron el despliegue en Cúcuta, en los próximos días anunciaremos y se instalarán formalmente los otros 2 puntos adicionales para que más de cientos de voluntarios nos ayuden a que ingrese esta ayuda. ¿De qué forma se va a hacer para que ingrese esta ayuda humanitaria con estos voluntarios? Porque incluso Nicolás Maduro decía en estos días que era un show que no se va a permitir por ninguna vía, y la Cruz Roja, vino un representante internacional que estuvo 2 días en Venezuela y nos dijo en los medios de comunicación que ellos no podían ayudar porque esta ayuda tenía tinte político. Miren, es muy claro que el régimen y quien usurpa hoy Miraflores conozca la crisis humanitaria, ellos la crearon. Sería un gran desconcierto para ellos reconocer 2 millones% de inflación, reconocer 53% de contracción del PIB en Venezuela, reconocer que 300.000, que sentenciaron a muerte 300.000 venezolanos por no importar las bolsas de diálisis peritoneal, por no tener retrovirales, por no poder ni siquiera dar insumos básicos elementales a cualquiera de los hospitales. Yo entiendo que el régimen se niegue a reconocer la crisis que ellos generaron, la crisis que ellos tienen en Venezuela. Ahora, los venezolanos que estamos hoy trabajando muy duro, no solamente porque cese la usurpación, sino porque en paralelo atender esta emergencia, que también tiene una vertiente de emergencia sanitaria, por cierto. Porque, por ejemplo, esto es importante que se sepa porque la ayuda humanitaria no es un nombre. La ayuda humanitaria tiene rostro de niños, insisto, que murieron por deshidratación y desnutrición producto de diarrea y vómito, y que hay un brote muy delicado de esta enfermedad en Anzoátegui, para hablar de un caso puntual, sin hablar del paludismo, de la malaria, sin hablar de las condiciones sanitarias en la frontera venezolana. Así que la ayuda humanitaria no es un nombre, tiene rostro, tiene familias, tiene nombres a la cual estamos abocados a que entre. Y yo entiendo que quieran bloquear este elemento porque los hace los victimarios, los hace casi genocidas, en un momento donde por acción u omisión asesinan a venezolanos. La acción, por ejemplo, del FAES, la acción, por ejemplo, de los que asesinaron a niños protestando, la acción de los que mataron a Fernando Albán. Yo entiendo que quieran negar este elemento, y por omisión, cuando no permiten la ayuda humanitaria. Esto tiene responsables, que lo sepa el régimen. Estos delitos de lesa humanidad, señores de las Fuerzas Armadas. Esto tiene claros responsables, y nuestra responsabilidad es lograr la fuerza política, social, internacional suficiente que permita el ingreso de esta ayuda. Señor Guaidó, arriesgo que se arme un conflicto más serio entre voluntarios y Fuerzas Armadas. Esto es un tema interesante, fíjense. La posibilidad de un enfrentamiento entre venezolanos que quieren salvar vidas y cada vez menos que prohibirían la entrada
de la humanidad. Y yo lo decía cuando los que ocupan hoy la oficina del TCJ en la avenida Baral decían que declaraban inconstitucional la ayuda humanitaria. O sea, imagínense esto, declarar inconstitucional la humanidad, declarar inconstitucional el derecho a la vida de los venezolanos. Yo creo que eso evidentemente no aplica, y para la prensa internacional sobre todo, que no ha visto el proceso de desmontaje del Estado de Derecho en Venezuela, que no ha visto y vivido lo que viven hoy nuestras madres en los hospitales, muy preocupadas. El conflicto en Venezuela existe y lo creó el que usurpa hoy Miraflores. El conflicto en Venezuela existe hoy, producto de la emergencia humanitaria. El conflicto en Venezuela existe, producto del FAE, que asesina a sangre fría a venezolanos, de la inseguridad que hace a Caracas la capital más violenta del planeta Tierra, si lo medimos por asesinatos cada 100.000 habitantes. Y la segunda es Valencia, por cierto, a 2 horas de la capital. Y la tercera es Puerto Ordaz, a 6 horas de la capital. Entonces, hoy en Venezuela existe claramente un conflicto generado por los que usurpan. Y se solucionará, mientras más rápido logremos nosotros, el cese de la usurpación, atender la emergencia humanitaria. Y yo dudo mucho, además por información que tenemos ya del alto régimen y gobierno, yo dudo mucho que nadie hoy se quiera inmolar o hacer el llamado de una persona que perdió el norte, de que no tiene respaldo internacional, de que no tienen dinero porque se lo robaron, y por la gestión del Parlamento hemos protegido los activos de Venezuela. Así que queda muy claro hoy que la civilidad, la gran mayoría de Venezuela, y lo van a ver con ese gran voluntariado, con esa gran movilidad social, va a respaldar sin duda alguna el ingreso de la ayuda humanitaria. Los ejercicios militares, miren, el ejército venezolano fue un ejército que liberó naciones. Cómo no, bienvenida a Venezuela, mira, ya te vamos a responder. Permíteme responder esta pregunta. Gracias. Fíjate, los ejercicios militares. Yo lamento por lo que hacen pasar a nuestras Fuerzas Armadas en este momento. Yo lamento que hay un cadete que sale los viernes, le deben incluso utilizar su uniforme. Un uniforme que fue de honor, un uniforme que fue de orgullo, un uniforme que fue de trascendencia para la región, para los venezolanos, y que sus familiares han sacrificado tanto también para que ellos estén ahí. A esos soldados, a esos cadetes, pronto su uniforme cobrará brillo a través de sus acciones, a través de lo que tienen que hacer en los próximos días, a través de ponerse del lado de la Constitución, al permitir el ingreso de la ayuda humanitaria. Depende de ustedes no seguir haciendo el ridículo, como lo ordena Miraflores, sino, como siempre ha existido, el honor de las Fuerzas Armadas, va a hacer valer el orgullo de un uniforme que liberó naciones. Así que depende de ustedes hoy que recobre lustro, brillo, honor, simpatía por millones de venezolanos que celebrarán el gesto de que la humanidad, el honor, que es la divisa, permita la entrada del ingreso. Y sí, no hemos hablado entre líneas, por cierto. No hemos hablado entre líneas que esto puede generar un dilema. No. Hemos colocado el dilema claramente a las Fuerzas Armadas. No estamos hablando entre líneas. Estamos hablando muy clara y determinadamente y dando una orden a las Fuerzas Armadas que permita el ingreso de la ayuda humanitaria para poder salvar vidas en Venezuela. Mañana hay una reunión en Italia. Ya vamos a hablar del 12 de febrero. El primero, la pregunta de Italia, y después seguimos. Bueno, para Italia y para toda la comunidad internacional, primero agradecer el gran respaldo que ha tenido la causa democrática venezolana. Creo que es un reconocimiento al sacrificio de años, al sacrificio de tantos venezolanos que han insistido, que han protestado, que han votado, que han no votado, que han hecho huelgas de hambre, que han insistido, que han, como decimos en Venezuela, tragado bombas lacrimógenas, han recibido perdidones, incluso han perdido y hemos perdido amigos y la vida. Ese reconocimiento de Francia, Alemania, Dinamarca, Polonia, Chile, Perú, Ecuador, Estados Unidos, Canadá, Japón, Australia, Israel, Marruecos y casi 60 países, como estoy seguro que Italia también, y el pueblo italiano que está absolutamente a favor de la democracia y de la libertad en Venezuela, tendrán pronto la decisión que ha tenido la gran decisión en pleno de la comunidad europea, que es respaldar no a Juan Guaidó, sino a nuestra Constitución.
no al Parlamento Nacional, sino a la posibilidad de democracia que lidera ese Parlamento en vanguardia de una lucha de años y de sacrificio de tantas personas en este momento. Y hemos hablado una y otra vez de la posibilidad de mediación, negociación, etc. Hemos dicho hasta el cansancio. Esa opción se intentó en el 2017 y fue Maduro la que la utilizó para desterrar, por ejemplo, a Julio Borges, que dirigió ese proceso en ese momento, para asesinar a Fernando Albán, el más cercano colaborador de Julio, y asesinado. Así que todos los buenos oficios de todos los buenos países del mundo que quieren también acompañar en este proceso que lleve al cese de la usurpación, al gobierno de transición y elecciones libres, será por supuesto bien recibido por la dirigencia venezolana. La ruta del 12, la movilización del 12. Bueno, aprovechar también en este momento, como el 8 de febrero, en un gran acto con la juventud, con los jóvenes, con los estudiantes de toda Venezuela, porque vinieron universidades autónomas de todo el país, UDO, ULA, Universidad de Carabobo, por supuesto Universidad Central, ratificar nuestra convocatoria en todos los estados de Venezuela en un día que para nosotros es emblemático, y ustedes lo saben, que es el Día de la Juventud. El 12, Venezuela se mantiene en las calles. Había todo un elemento de Maduro que cree hoy que puede normalizar el conflicto, que puede creer que Venezuela y pueda estar así en este momento. No, que tengan claro además que no solamente va a ser el 12, que mañana hay una movilización de un sector, que ellos la anunciarán, cada sector y su reivindicación propia hará cada uno de los anuncios, que el miércoles también habrá una movilización de otro sector que tiene una reivindicación propia. Entonces no crea que hoy, Miraflores, el tiempo juega a su favor, no. Hoy el tiempo, cada día que corre y cada día que estamos ejerciendo funciones y cada día que estamos avanzando en conseguir voluntarios y cada día que conseguimos más ayuda humanitaria y cada día que países como Italia, que estoy seguro que también respaldaron como lo hizo Uruguay hace unos días, es una victoria de la democracia, es una victoria que nos pone más cerca de la libertad de Venezuela. Como nunca antes, el futuro es de la democracia. Como nunca antes, el presente es de lucha porque vamos a conseguir esa democracia por la cual tanto hemos luchado. Así que no tenga duda el pueblo de Venezuela, que mientras nos mantengamos activos, generando voluntariado, buscando ayuda humanitaria, ya el futuro es nuestro y el presente lo vamos a conquistar. Para el 12 habrán 5 puntos de salida que anunciaremos, como siempre lo hemos hecho. Que Dios guarde a toda Venezuela. Gracias. Como siempre lo hemos hecho, hoy a las 8 anunciaremos los puntos de salida y el punto de concentración que fue además sugerido y liderado por el glorioso movimiento estudiantil venezolano. ¿Cuándo se estima el ingreso de este primer lote de medicamentos y de ayuda humanitaria? Hemos construido esto de manera muy rápida. O sea, en 6 años de desconocer la crisis, la emergencia, de crearla, no tuvieron ni siquiera el valor, las agallas de reconocer la emergencia. No solamente hemos reconocido la emergencia, no solamente hemos solicitado la ayuda, ya está en especies, en centros de acopio. Esperamos que en los próximos días ya tengamos el primer avance de ingreso de la ayuda humanitaria en los próximos días. Entendiéndose avance, el primer avance del ingreso como avance e ingreso a territorio. ¿En qué isla del Caribe? Una pregunta más. La isla del Caribe en la que se copió. Hay dos posibilidades. Me gustaría terminar de cerrarlo con el gobierno, sobre todo de Holanda, que está muy interesado en colaborar. Mañana pasado ya tendremos tanto la de la isla del Caribe como el sitio específico en Brasil donde va a estar el centro de acopio, como uno adicional, por cierto, también en Colombia. Listo, muchas gracias. Siempre. Como saben, la persecución, como saben, la represión, como saben, la amenaza, no solamente de mí, sino a todos los familiares, como los que han asesinado el FAES, a los sargentos de Cotiza, a los familiares de los militares que se pronuncian y todos los días más, como lo han venido viendo y muestran el descontento en las Fuerzas Armadas. Otro mensaje de nuevo al régimen de Maduro. Y como siempre lo hago al final porque con la tranquilidad de la familia, con la tranquilidad de lo que estamos haciendo por Venezuela. Que hacer lo correcto por todos los venezolanos y que no es un tema que vive Juan Guaidó, sino vivimos todos los venezolanos. El día de ayer en Tobar, donde vive la bisabuela de Miranda, mi hija, la abuela de Fabiana, mandaron algunos colectivos a la casa de la bisabuela. Una mujer, por cierto, muy católica, catequista, que tiene además
83 años, 35 o 37 nietos, contando a Fabiana, casi 10 bisnietos, una familia bien numerosa de los Andes del país, en Tovar, muy humilde. Por cierto, como la mayoría de nuestras familias y de donde venimos además, los que estamos aquí. Es una bisabuela, es una mujer de 83 años, muy devota, muy católica. Que no crean que van a intimidar a una abuela, a una familia que está, como siempre, dando catequesis en uno de nuestros pueblos andinos más queridos. No sean de la verdad, esto ya no tiene ni siquiera nombre. Amenazar a una abuela como si fueran a intimidar a una familia que es la familia venezolana. No vamos a permitir, entonces ya no es el FAES, ahora es los colectivos, ahora es amenazas, como diríamos coloquialmente, amarran a sus locos. No es prudente amenazar a bisabuelas, a toda una familia católica venezolana. Y como lo hemos dicho y como lo dijimos cuando fueron a amenazar el FAES a nuestro hogar, que no tengan duda que seguiremos adelante con la frente en alto, con el pecho descubierto, porque lo que está pasando en Venezuela es irreversible y muy pronto, a pesar de las amenazas, no solamente a mi familia, sino a lo de los sargentos, a lo de los militares, a lo de los sindicalistas que siguen insistiendo en sus reivindicaciones laborales, seguimos adelante y denunciando cada uno de esos casos que han detenido. Así que gracias además por recibir la información, seguimos adelante.